Esta es la sesión 18 de la serie de Educación en Yoga por Prashant Iyengar. Namaskar. Welcome to the new session. Saluda y da la bienvenida a la nueva sesión. Previous session we had commenced exploring the speechly act. Dice que en la sesión previa comenzamos a explorar el acto discursivo, Vachikriya. el Vachikriya. Much needs to be explored. Y dice que mucho debe ser explorado o se necesita explorar. You see, there are a couple of dimensions which we will consider. Habrán algunas dimensiones que van a ser consideradas. We know that when it is yoga, we want to have best possible involvement. Sabemos que cuando se trata del yoga queremos tener el mejor involucramiento posible. Because if there is no involvement at all, you know that it's pseudo yoga. There is no Porque si es que no hay un involucramiento del todo, significa que es un pseudo yoga. yoga at all. No hay yoga del todo. So involvement becomes a very prominent thing. Entonces el involucramiento se convierte en una cosa muy prominente. So let me give you an example here that how the organ of speech has to great extent control over the mind. Entonces permítanme darles un ejemplo aquí de cómo el órgano del habla le da una gran extensión en el control sobre la mente. Now, why do we lack involvement or why do we digrade? It is because of the mind. Dice que ¿por qué nos hace falta el involucramiento y por qué digrade? ¿Por qué excavamos? Y esto es debido a la mente. The mind force is so strong that it is very difficult to be remaining undigrated. Dice que la fuerza de la mente es tan fuerte de que es muy difícil permanecer sin excavar, me imagino, sin profundizar. And the mind makes us to digrade. Y la mente nos hace esta como excavación, ¿no? Quisiera chequear el vocabulario digrade para cerciorar de que sea preciso. Sí, dice excavar, ¿no? Ok. Va a ir explicándolo seguro durante el video. But the oral act has significant amount of control to prevent digression of the mind. That is Y dice que el acto oral tiene una cantidad significativa de control para prevenir esa excavación de la why mente. you might recall as the parents and then you have your children and children are studying. Uno puede recordar cuando los padres tienen a los hijos y los hijos están estudiando They are reading a book, they are reading the textbook. y están leyendo un libro, están leyendo un texto, ¿no? de lectura, ¿no? Un libro de texto. So, in order that they are better involved in reading the book, Entonces, mientras más estén involucrados en leer el libro, you o de tal manera que se involucren más en leer el libro, tell them to read the book loud. uno les dice que lean el libro en voz alta. Now, if they are not reading the book loud but reading in mind,
Ahora, si es que no están leyendo, si no estuvieran leyendo el libro en voz alta, sino que lo estuvieran leyendo mentally reading the book, mentalmente leyendo el libro, you can understand the scope for digression. uno puede entender el rango de desviación, de perder el hilo, digression como en el sentido de perder el hilo, de distraerse, distracción. The moment they start reading aloud, El momento en que empiezan a leer en voz alta, the mind to significant extent is prevented from getting digressed. la mente en una extensión significativa es prevenida de distraerse. So digressions are prevented. That's why the parents tell their children, of course, small children, Entonces las distracciones son prevenidas y es por eso que los padres le dicen a los niños pequeños, they cannot be telling the grown-up children, porque no se lo pueden estar diciendo a los niños ya crecidos. so even when you read the book, Entonces, incluso cuando uno lee el libro, if you are reading in your mind, silently reading, si mind tú estás leyendo en la mente, silenciosamente, can easily digress. la mente fácilmente se puede distraer, puede perder el hilo. But suppose it is important textbook, it is important book, Pero supongan que es un texto importante, que es un libro importante, particularly the book on, say, philosophy, spirituality, adhyatma. particularmente un libro de filosofía, espiritualidad, adhyatma. You need to read the book loud. Uno necesita leer el libro en voz alta. So that will prevent the mind from digression. Entonces eso va a prevenir a la mente de distracción. The mind is kept engaged. Because when you are reading loud, there is a visual act. So La mente se mantiene conectada, ¿no? Porque cuando uno lee el libro en voz alta, o cuando uno lee en voz alta, hay un acto visual. your eyes are looking at the book and reading the book. Los ojos están mirando al libro y están leyendo el libro. So the eyes are going over the words and the line and Entonces los ojos están yendo por encima de las palabras, sobre las líneas, going through the lines, going through the pages. y van a través de las líneas, van a través de las páginas. So the eyes are involved. Entonces los ojos son involucrados. So mind behind the eye is involved. Entonces la mente detrás de los ojos está involucrada. Now when you are reading the book aloud, Ahora, cuando estás leyendo el libro en voz alta, you are reading what the book has written matter in it. uno está leyendo lo que en el libro es la materia escrita. So therefore again the mind behind the oral organ is also engaged. Entonces, nuevamente, la mente detrás del órgano oral es conectada nuevamente. Because the mind is behind all organs. So behind the eye, the mind behind the eye is engaged, the mind behind the oral organ is engaged. Entonces, la mente detrás del ojo es conectada, la mente detrás del órgano oral también es conectada, es comprometida. Now the mind behind the ears too are engaged. Y la mente detrás de los oídos también es conectada o comprometida. Now you might construe that I am talking to you, I am the speaker and you are listener. Ahora, ustedes pueden generar esta idea de que yo soy el que les habla a ustedes, yo soy el hablante y ustedes son los oyentes. But I am also listener of my own speech and talk. Pero yo también soy el oyente de mi propio discurso y de mi propio habla. It's not that I cannot hear my talk. I am hearing my talk as well. It's not that only you are hearing my talk. No es que yo no pueda escuchar lo que hablo, yo también estoy escuchando lo que hablo, así como no solamente ustedes están escuchando lo que hablo. So see, the mind from three dimensions is drawn in.
Entonces la mente desde 3 dimensiones es llevada hacia adentro, es absorbida hacia adentro. One is because of the eyes, the other one because of the oral organ, the third because of the ears. Una es a raíz de los ojos, la otra es a raíz del órgano oral y la otra es a través de los oídos. So if you read the book aloud, the ears are also involved. So Si uno lee el libro en voz alta, los oídos también son involucrados. ears will also receive the matter of the book. Los oídos también van a recibir la materia del libro. The mind behind the ear is also kept engaged. So the mind is engaged threefolds. La mente detrás de los oídos también es mantenida comprometida. Entonces la mente es comprometida en 3 facetas. But if you read it silently, then only the mind behind the eyes is engaged, and mind, that's all, behind the eyes. En cambio, si uno lo lee silenciosamente, la mente detrás de los ojos es conectada, es comprometida y nada más, solo esa mente detrás de los ojos. Mind, in the ears is not involved, there is no invitation to it. La mente detrás de los oídos no está involucrada, no hay invitación para ella. Mind of the mouth is not having invitation because you are reading it silently. La mente de la boca tampoco es invitada porque uno la está leyendo silenciosamente. So therefore we had that culture, patana patana, Entonces tenemos esta cultura de patana patan in our tradition. en nuestra tradición. And that's the advantage when oratory act is taking place. So read Y esa es la ventaja cuando el acto oratorio toma lugar. the book aloud. Not only read it aloud, but see that you are using proper tonation, Entonces lean el libro en voz alta y no solo lo lean en voz alta, sino que observen de usar una apropiada entonación, culture of speech. cultura del habla. If it's an interrogative statement, you have to have interrogation intonation. Es que se establece una interrogación, entonces uno debe tener la entonación de una interrogación. So the intonation should suit the matter. Entonces la entonación debe ser apropiada para la materia. The statement, whatever is the statement. El statement, ¿no? Que es como la declaración. ¿Eh? Claro, lo que se declara, lo que se dice, cualquiera sea. So the voice culture is important. Then that will have better impression. Entonces la cultura de la voz es importante y uno tendrá una mejor impresión On the impression cortex, en el córtex de las impresiones. and the matter will be better impressed. Y la materia va a quedar impresa de mejor manera. So the oral act also is a kind of controller to some extent, significant extent, on the mind. Entonces el acto oral es un tipo de controlador en una extensión significativa sobre la mente. Mind won't digrate if you are reading loud. La mente no se va a desviar si es que uno está leyendo en voz alta. So understand how it can be an invitation to the mind, Entonces entiendan cómo puede ser una invitación para la mente. and we want the mind to be involved in whatever you are doing, and more particularly in yoga. Queremos que la mente se involucre en lo que sea que estés haciendo y más aún, particularmente en yoga. We don't want to do yoga without significant involvement of the mind. We want No queremos hacer yoga sin un involucramiento significativo de la mente. the mind to be more and more involved. Queremos que la mente esté más y más involucrada And the speechly act will do that. Now, el acto discursivo va a hacer eso. we are not supposed to speak loud, Ahora, no se supone que hablemos en voz alta. as I said in the previous session. As a running commentary, as a commentator, give Como lo dije en la sesión previa, en un comentario, en un recorrido de un comentario, como un comentador dando ese comentario, giving a running commentary,
You will have to be more advertent about actions, responses, resistances, assistances. Uno va a tener una mayor advertencia sobre las acciones, respuestas, resistencias, asistencias, The stances, the intents. You can also read your intent. las posturas, las intenciones. Uno también puede leer sus intenciones. If you are commentating on your dynamics, you will read your drive. Si es que uno está comentando sobre las dinámicas, vas a leer tu motor, tu motivo. You will read your motive. Vas a leer tu motivo. Now you can only read your drive and you can only read your motive. Solo tú puedes leer aquello que te impulsa, ¿no? Y solo tú puedes leer tu motivo. You can conceal it for others. You may not show your drive. Puede que de alguna manera lo expliques a otros, pero no vas a mostrar tu verdadero impulso o motivo. Or you can perhaps even deceive them by putting on a mask. O incluso puede que engañes a otros al ponerte una máscara. So someone thinks that you have a very noble drive. You may not be having noble drive. Puede que alguien piensa que tú tienes ¿cómo? Una intención noble, pero puede que no tengas o no estés teniendo en ese momento una noble intención. You might be having petty selfish drive. Puede que tengas una muy lamentable, egoísta motivación o intención. But you can read your own mind, your drive, you can read it. Pero tú puedes leer tu propia mente, tu motivación, tu intención. Tú la puedes leer. It's naked truth for you. Es una verdad desnuda para ti. The drive, the motive, the motion. La intención, el motivo, el motor. So the psychomental aspects in your dynamics will be Entonces los aspectos psicomentales en tus dinámicas caught because the mind is commentating. van a ser atrapados porque la mente está comentando. And that is so important in yoga as vachikriya. Y eso es muy importante en yoga como Vachika Kriya. Then see, there are so many other dimensions. Let me tell you another dimension. Hay muchas dimensiones. Permítanme decirles ahora otra dimensión. There is a wonderful Shanti mantra which says, Hay un maravilloso Shanti mantra que dice, which prays, let my mind be established in my speech. permítanme que mi mente se establezca en mi discurso. Let my speech be established in mind. This Permitan que mi discurso se establezca en mi mente. is a wonderful Shanti mantra. Este es un maravilloso Shanti mantra. Vang me manis pratishtita, mano me vachi pratishthitam. Ahí lo menciona. So understand the importance of this, because otherwise, Entonces entiendan la importancia de esto, porque si no, de otra manera, usually in our business of life, what we do, what we think and what we say porque usualmente en las actividades de la vida diaria, aquello que hacemos, aquello que pensamos, aquello que decimos, there are no compatibilities. no tienen compatibilidades. We can say one thing and we can mentally have intent totally incompatible. Podemos decir una cosa, pero mentalmente tener una intención totalmente incompatible, And then what we do will be another third thing. y lo que hacemos puede que sea otra tercera cosa. So we say one thing, we think another thing, and we do yet another thing. Entonces decimos una cosa, pensamos otra y terminamos haciendo otra cosa. So there can be three aspects which spoil our activities, Entonces which pueden haber tres aspectos que echan a perder nuestras actividades, spoil our actions. echan a perder nuestras acciones. Now this is one of the principles of Satya. What is Y ahora este es uno de los principios de Satya, truth? que es la verdad o la veracidad. It's not just speaking truth. No es solamente hablar la verdad,
The mind behind truth should be established in it. La mente detrás de la verdad debe establecerse en ella. I will just relate a story here. Voy a relacionar una historia aquí. Once some of the disciples complained to the Acharya about Una vez, uno de los discípulos se quejó ante un acharya a particular disciple, saying that he sobre otro discípulo en particular, diciendo que is lying, he has been lying in a particular matter. el otro estaba mintiendo, que ha estado mintiendo en una manera en particular. They say he is lying. Que él está mintiendo sobre un tema en particular. So the Acharya calls the disciple and he says, tell me what is the fact. Entonces el acharya llama a ese discípulo y le dice, dime cuál es el hecho. Now, being a disciple and that being Acharya, he could not be lying. Ahora, siendo el discípulo y siendo interrogado por el acharya, él no puede mentir. So he had to speak out the truth. Entonces él tuvo que decir la verdad. Because of the reverence for his Acharya, he could not be speaking the untruth, which he did for his friends and colleagues. Porque siendo el acharya, él no podía estar diciéndole la no verdad, algo que sí hizo con sus otros amigos y sus colegas. He was lying them in particular matter. Él les estaba mintiendo en un tema en particular. Now he could not lie, Ahora, él no podía mentir. but the Acharya said, you are speaking the truth, but you are speaking the truth haplessly, helplessly. Y el acharya le dijo, estás leyendo o diciendo la verdad, pero estás diciendo la verdad de manera desdichada. You don't want to speak the truth, but yet you were forced to speak the truth because I asked you. Tú no quieres decir la verdad, pero estás forzado a decirla porque yo te lo he preguntado o yo te lo he pedido. The disciple gave a nod. He said, yes. El discípulo asintió y dijo, sí, I have spoken the truth without the mind being compatible, we are having no fidelity. he hablado la verdad sin que la mente sea compatible, sin tener ninguna fidelidad. So there was no fidelity between my mind. I didn't want to say that, but I said it. Entonces no había fidelidad con mi mente, no quería decir eso, pero lo dije. I was reluctant to say that. I did not want to say that. So whatever I have spoken with tremendous amount of discontent. No quería decir lo que dije, pero lo he dicho y lo hice con una tremenda cantidad de descontento. So therefore that is not satya, according to dharma. Por lo tanto, no hay satya, de acuerdo al dharma. According to moral ethical principle, it is true. It is truth. He has De spoken acuerdo a los principios ético-morales, está el principio de la verdad. the truth. Y él ha dicho la verdad. But his mind didn't want to speak that. His mind wanted to say exactly opposite. Pero su mente no quería decir eso. Su mente quería decir exactamente lo opuesto. Just because the acharya, his guru, asked him that question, Pero solo porque el acharya, su guru, le hizo la pregunta, he could not be lying. él no podía estar mintiendo. And he had to come out candidly, unwillingly. Entonces tuvo que salir cándidamente en contra de su voluntad. So if you unwillingly speak the truth, according to dharma, it is not truth. Entonces, si es que uno dice la verdad en contra de su voluntad, de acuerdo al Dharma, eso no es veracidad. Therefore, the Shanti mantra says, let my speech be established in my mind, let my mind be established in speech. Not only Entonces, este Shanti mantra dice, permítame que mi discurso esté establecido en mi mente y que mi mente esté establecido en mi discurso.
fidelity, not only compatibility, but established. No solo fidelidad, no solo compatibilidad, sino que establecimiento, establecer. Now see, when you are carrying out your vachikriya in your asanas, Entonces, observen que al estar desarrollando el vachikriya en las asanas, there will be absolute fidelity between mind and speech, va a haber una absoluta fidelidad entre la mente y el discurso, action and what you say. entre la acción y lo que tú dices. Because you will articulate what you are doing, Porque tú vas a articular aquello que estás haciendo, you will articulate what is being done, you vas a articular aquello que está siendo hecho, will articulate what is happening, se va a articular lo que está sucediendo, you will articulate how it was done, vas a articular cómo fue hecho, how something was done, what was done, how something was done. cómo algo fue hecho, qué fue hecho, cómo algo fue hecho. So in commentating act, you will be speaking the truth. Entonces en el acto comentativo, tú vas a estar diciendo la verdad. And will be speaking the truth with the mind not merely compatible and having fidelity, but the mind established in it. Y no solamente vas a estar diciendo la verdad de manera compatible o con fidelidad a la mente, sino que la mente va a estar establecida en ella. It won't be a case like the disciple who had reluctance to speak the truth to the acharya. No va a ser como el caso del discípulo que no quería decirle la verdad al acharya. But yet there was a coercion because of which he had to speak. Maybe it was not. Pero él estaba de alguna manera coaccionado porque tenía que hablar. Coercive question from the teacher, but Era una pregunta, no sé cómo se conjuga coaccionar, pero era una pregunta que le estaba haciendo el profesor. because of his reverence for the teacher, he had to speak the truth. Y por reverencia a su profesor, él tenía que decir la verdad. So there was no fidelity, no compatibility, Pero no había ninguna fidelidad, no había compatibilidad. and of course, this established condition was out of question there. Now, Por supuesto que esta condición establecida está totalmente fuera de lugar. when you give a commentating act, Ahora, cuando uno hace o da un acto comentativo, you have wonderful field to speak the truth, essential truth. tienes un campo maravilloso para poder hablar la verdad esencial, Which qualifies to be truth according to dharma. que califica para ser verdad de acuerdo al Dharma. The final authority. Because you will not be speaking what you did not do, because ¿Y qué es el Dharma? La autoridad final. Porque uno no va a estar hablando aquello que no ha hecho. you can be lying to your teacher. I tried, I did, I intently tried something. Puede que le estés mintiendo a tu profesor, que yo lo intenté, que lo hice, que lo intenté completamente, ¿no? Algo. Tried this and I tried that. You can Intenté esto, intenté lo otro. lie, speak. You can be lying to your teacher, but you can't be lying within yourself. Tú le puedes estar o le puedes mentir a tu profesor, pero no puedes mentir dentro de ti mismo. There is no field to lie, to be lying, No hay espacio para mentir, para estar mintiendo, and therefore this wonderful field for satya. y por lo tanto es un espacio, es un campo maravilloso para satya. So you will be scoring a merit. Entonces vas a estar marcando un mérito. Apart from other advantages which I said that you will be developing literacy about it. Aparte de otras ventajas, de que yo les mencioné que van a obtener una alfabetización al respecto, When you are giving that commentating act, cuando estés dando ese acto comentativo, you will become more literate about yoga, more te vas a alfabetizar más sobre el yoga, literate about your dynamics. te vas a alfabetizar más sobre las dinámicas, sobre tus dinámicas. You will read the drive, motive, motion, execution, purpose, contribution, participation, involvement. Vas a poder leer esa intención, el impulso, el motivo,
el motor, la ejecución, el propósito, la contribución, la participación, el involucramiento, and resistance, assistance, all las resistencias, asistencias. this will be identified. Todo esto va a ser identificado. So not only that you will be getting clear picture of the dynamics, but Entonces, no es solo de que vas a poder obtener una clara imagen de las dinámicas, you will also score a merit pero también vas a poder marcar un mérito, that you will be speaking the truth. que vas a estar hablando la verdad. Like we are used to that kind of saying that walk the path, walk the talk, and talk the walk. Como estamos acostumbrados a ese dicho, que en inglés es el walk the talk, talk the walk, que él mencionaba, que es como camina lo hablado y habla lo caminado. So you can understand what is meant by talk the walk and walk the talk. Entonces ustedes pueden entender a lo que se refiere el dicho de habla lo caminado y camina lo hablado. While in asanas you will be doing that, Mientras estás en las asanas vas a estar haciendo eso. and quite spontaneously, quite organically, Y de una manera bastante espontánea, bastante orgánica, and with enormous fidelity, integration. y con una enorme fidelidad, integración. So you will be scoring merit by practicing truth. Entonces vas a estar marcando un mérito por el practicar la verdad, By just giving running commentary silently in asanas. al solo desarrollar un comentario silencioso en las asanas. Why not score that merit which comes easily our way? ¿Por qué no marcar ese mérito que viene fácilmente en nuestro camino? So that's another dimension which, as I said, there are many dimensions which we need to explore. Entonces esa es otra dimensión, que como les dije, hay muchas dimensiones que necesitamos de explorar. Now, another dimension now we are going to explore, and now I would suggest you to settle down in Shavasana. Maravilloso. Entonces otra dimensión que vamos a explorar, y ahora les sugiero que se establezcan en Shavasana. Lie down in Shavasana, take position in Shavasana. Entonces acuéstense en Shavasana, tomen posición en Shavasana. Lie down with proper alignment, etc. Acuéstense con un alineamiento apropiado. So take some time to get settled in Shavasana. Entonces tómense un tiempo para establecerse en Shavasana. You might be using a bolster or you might be doing without bolster. Puede que uses un cojín, un bolster, o puede que lo hagas sin bolster. The options are open to you. Las opciones están abiertas para ti. So I will be giving you some time. Meanwhile, I will be briefing you, and you can be settling down in Shavasana. Entonces les voy a dar un tiempo. Mientras tanto les voy a ir a estar haciendo algunas menciones, pero por mientras se pueden acostar en Shavasana. And I want you to have awareness of your chest. Y quiero que puedan tener conciencia de su pecho. I want you to have awareness of your lungs, Quisiera que pusieran atención en los pulmones, chest, and breathing. en el pecho y en el respirar. How the breath and lungs interact, how the breath and chest interact, how Cómo la respiración y los pulmones interactúan, cómo la respiración y el pecho interactúan, the breath, mind awareness, and the chest interact, cómo la respiración, la atención, conciencia mental y el pecho interactúan, how breath, mind awareness, and the chest and lungs interact, cómo la respiración, la atención mental, el pecho y los pulmones interactúan. so start developing that sensitivity. Entonces, comiencen a desarrollar esa sensibilidad. Now, shortly we'll be going for Vachi Kriya. Ahora, en un momento iremos a
hacer, a desarrollar el Huachica Kriya. And then you will identify that there is a system. Y luego vas a identificar de que hay un sistema Which you will be exploring, que vas a estar explorando. which anatomy doesn't speak about. La anatomía no habla de ello. Because anatomy only will say that there is a respiratory system and lung is part of respiratory system. Porque la anatomía va a decir de que hay un sistema respiratorio y que los pulmones son parte del sistema respiratorio. Just contain a respiratory organ and there is respiration there. Que el pecho contiene a los órganos respiratorios y que hay respiración ahí. Respiratory organ there. Hay órganos respiratorios ahí. That's all the science will tell you. Eso es todo lo que la ciencia te va a decir. Anatomy will tell you. Lo que la anatomía te va a decir. Physiology will tell you. Lo que la fisiología te va a decir. Body science will tell you. Lo que la ciencia del cuerpo te va a decir. So, from that perspective, try to understand your lungs as respiratory organ. Entonces, desde esa perspectiva, trata de entender a tus pulmones como órganos respiratorios. The inhalative lungs and exhalative lungs. Pulmones inhalativos, pulmones exhalativos. Inhalative chest and exhalative chest. Pecho inhalativo, pecho exhalativo. So develop your sensitivities. Entonces desarrollen sus sensibilidades. Now, if I say that you should be now attending to inhalations primarily. Ahora, si es que digo que ustedes deben atender a las inhalaciones de manera primaria. Now I will say slowly inhale and inhale deeper. Ahora voy a decir lentamente inhala, inhala más profundo. Inhale slower than normal. Inhala más lento que lo normal. So that it is facility for sensitivity and you can also sense it better. Entonces, para que se facilite la sensibilidad y también puedas sentir mejor. So slower inhalation and deeper inhalation. Entonces, una inhalación más lenta y una inhalación más profunda. You can append supplements to it to deepen it. Puedes agregar suplementos a aquello para hacerlo más profundo. I am not suggesting inhalation in one go. No estoy sugiriendo hacer una inhalación de una sola vez. You can inhale in stages. Puedes inhalar en etapas. Or you can append supplements to it. O le puedes agregar suplementos a ello. And watch your lungs while you are inhaling. Y observa tus pulmones mientras estás inhalando. Then watch your lungs while you are exhaling. Luego, observa tus pulmones cuando estás exhalando. Similarly, slower exhalation and deeper exhalation. Similarmente, exhalaciones más lentas y exhalaciones más profundas. Now you will see that respiratory organ, the lungs are dilating, distending, responding. Entonces, vas a observar que los pulmones van a comenzar a dilatarse, a distenderse. Activating, addressed, used, applied, etc. Van a responder, se van a activar, se van a direccionar, se van a usar, se van a aplicar, etc. So try to ascertain all those things. Entonces trata de desarrollar todas esas cosas. How the lungs are inhaling. De averiguar todas esas cosas. De cómo los pulmones están inhalando. How the lungs are receiving inhalation. De cómo los pulmones están recibiendo la inhalación. How the lungs are exhaling. How the lungs are dispensing exhalation. Cómo los pulmones están exhalando. Cómo los pulmones están dejando la exhalación, dispensando la exhalación. So what are they receiving? Entonces, ¿qué es lo que están recibiendo? Dispensing. Dispensando. In what way they are activated, in what way they are mobilized. ¿De qué manera están siendo activados? ¿De qué manera están siendo movilizados? So you will understand the thoracic muscles, the respiratory muscles, intercostal muscles. Entonces vas a entender sobre los músculos torácicos, los músculos respiratorios,
los músculos intercostales, they are activated by your in-breath and out-breath. cómo son activados a través de tu inhalación y tu exhalación. Now, I will be giving you a scheme and adhere to that scheme. Ahora les voy a dar un esquema y adhiéranse a ese esquema. And then, with your sensitivity, try to understand how there are n number of ways to activate your chest during inhalation, during exhalation. Ahora, con tu sensibilidad, comienza a entender cómo hay n cantidad de maneras para activar tu pecho durante la inhalación y durante la exhalación. There are n number of ways to open out the chest by inhalation and distend, relax the chest by exhalation. Hay un número n de maneras para abrir el pecho durante la inhalación y distenderlo y relajar el pecho durante la exhalación. Not just one way that you are now experiencing. No hay solo una manera para poder hacerlo. No es la única manera, la forma en que en este momento lo estás experimentando. In one way you activate the lungs and chest by inhalations. In another way you distend your lungs and chest in exhalation. De una manera puedes activar y distender tu pecho en la inhalación y de otra manera puedes distender los pulmones y el pecho en la exhalación. So as you are doing that, now you will have to incorporate what I say. Mientras haces eso, debes incorporar lo que voy a comenzar a decir. So this is called prana kriya. Entonces, esto es llamado prana kriya. So now we are going to a format where you exhale first and inhale following it. Entonces, ahora vamos a hacer un formato donde tú exhalas primero, inhalas a continuación. So the cycle will be exhalation followed by inhalation. Entonces el ciclo va a ser exhalación seguido por la inhalación. Exhalation followed by inhalation. Exhalación seguido por la inhalación. Now, when you are going to exhale, ahora cuando vas a comenzar a exhalar, all of you exhale. Todos ustedes exhalen. As in uncle. Con ese sonido que él menciona, lo voy a repetir, lo voy a retroceder unos segundos para que se escuche. As in uncle. And inhale, as you inhale. Y ese segunda A es para la inhalación. Lo repito entonces, la exhalación primero, el primer sonido, y el segundo es para la inhalación. As in uncle. Ese es para la exhalación y para la inhalación. And inhale, as you inhale. Ese es para la inhalación. So have your observation in place and find out exhalation and inhalation. Entonces tengan sus observaciones en el lugar y observen el para la exhalación y el A para la inhalación. Exhalation and inhalation. Understand the graphic movements, the configuration, the Entiendan los movimientos gráficos, la configuración, constellation of in-breath and out-breath. la constelación de la inhalación y la exhalación. There are graphic movements of your breath. Hay movimientos gráficos de tu respiración. Graphically, they are in a scheme. Gráficamente están en un esquema. Exhalation, uncle. Esa es para la exhalación. Father, inhalation. Y esa es para la inhalación. Para la exhalación, A para la inhalación. Now in the following cycles, continue until you get the instruction completely. Continue. Ahora, para los siguientes ciclos, por mientras continúen hasta que puedan completar los ciclos que están haciendo, Continue what you are doing. continúen con lo que están haciendo.
And do that sensitively and literately. Y háganlo sensitivamente y desarrollando esa literacidad o alfabetización. Read the movement, read the aerodynamics of your breathing. Lean el movimiento, lean las aerodinámicas de la respiración, de tu respiración. How the lungs open in inhalation, how Cómo los pulmones se abren en la inhalación, the lungs relax in exhalation, cómo los pulmones se relajan en la exhalación. how the father inhalation activates and how uncle exhalation distends. Cómo la A de father, A, en la inhalación activa y cómo la E de uncle en la exhalación distiende. Now in the following cycles, Ahora en los siguientes ciclos, you will exhale father, 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 se va a, entonces en los siguientes ciclos, tú vas a exhalar en A de father, exhale, and inhale E, eagle, y vas a inhalar haciendo la I, sweet, sweep. la I de eagle, sweet, sweep. See the graphic modulation that takes place, which is quite significant, quite phenomenal. Entonces observen los movimientos o las modulaciones gráficas que toman lugar y que son bastante significativas, bastante fenomenales. You can read it. Puedes leerlas. So first one was E breath, and now it is E breath. Entonces el primero fue I en respiración y ahora es I respiración o I respiración. Graphically read it. Léanlo gráficamente. Little slower and deeper as well, both. Un poco más lento y más profundo también, ambos. Now in the following cycles, reverse it. Ahora en los siguientes ciclos, háganlo al revés, reviértanlo. Exhale E, eagle, sweet, sweep, Exhala I de eagle, E, and inhale inhala A. Read it clearly. Léanlo claramente. How there is difference between the second module and third module, because they Cómo hay una diferencia entre el segundo módulo y el tercer módulo. were juxtaposed. Porque estaban yuxtapuestos. The second module and the third module were juxtaposed, so your comparison El is segundo módulo y el tercer módulo estaban yuxtapuestos, entonces pueden compararlos claramente, o la comparación es bastante clara. clearer. Now in the following cycles, you exhale as in father. Ahora, en los siguientes ciclos vas a exhalar A como en father. Inhale as in fool, as in Y buffoon. vas a inhalar como en full. Graphically find out how the breath is differently mobilized. Gráficamente averigua cómo la respiración es movilizada de manera diferente. So you can repeat that cycle. Exhaling as in Entonces puedes repetir ese ciclo exhalando A, father, inhaling como, exhalando A como father, inhalando then exhaling as in father, inhaling A as in angel. Entonces luego exhalando en A como en father y inhalando A como en angel. A as in angel.
como angel. See how the graphic modulations are taking place. ¿Observas cómo las modulaciones gráficas comienzan a desarrollarse? Now you can let go for a while and now you can listen intently. Ahora puedes soltar, dejar ir por un momento y puedes escuchar intencionadamente. Your practical aspect is being terminated. El aspecto práctico ahora es terminado. So now listen to this carefully. Entonces ahora escuchen esto atentamente. So when you are using this sound form, see, today particularly with the advent of this corona, Entonces cuando uno está usando estas formas sonoras, y hoy en día particularmente con toda esta situación del corona, there is a lot of craze and obsession for and suggestion to be exercising your lungs. hay mucha locura y obsesión para sugerir que uno debería estar ejercitando sus pulmones. The medicos are also suggesting that you have to exercise your lungs Los médicos también están sugiriendo de que uno debería ejercitar los pulmones, because the corona infection is directly to the lungs. porque la infección del corona es directamente a los pulmones. And they are suggesting that you must exercise your lungs. Entonces están sugiriendo de que uno debe ejercitar los pulmones. See, what is the point in exercising something without being activated? Ahora, ¿cuál es el punto de ejercitar algo sin que esté activado? Now, do you want to exercise the body without being activated at all? Ahora, ¿quieres ejercitar tu cuerpo sin que esté activado del todo? Do you want to first keep your legs active, activate the legs and then exercise, activate ¿No quieres activar primero las piernas y luego ejercitarlas? the arms and then exercise? ¿Activar primero los brazos y luego ejercitarlos? Or do you want to straight away go for exercising your arms and limbs and legs and any part of the body? ¿O quieres ir solamente directamente a ejercitar tus brazos y los miembros y las piernas y cualquier parte del cuerpo? First you must activate. Primero debes activarlo. It is not logical. It stands any reasoning also. Y esto no es lógico y carece de cualquier tipo de razonamiento también. Without activating, if you are going to exercise, it is not proper, Sin activar, si es que It vas is a not ejercitar, no es apropiado. logical. It stands any reason. No es lógico y carece de cualquier razonamiento. Therefore, it is important to activate Y por lo tanto es importante activar. any part of the body that you want to exercise. Cualquier parte del cuerpo que quieres activar, ejercitar, First, activate it. primero debe ser activada. If you don't activate, it is risky to go for exercise. Si es que no lo activas, es riesgoso ir por el ejercicio. But see, we get advices from the pragmatic medicos. Pero vean que obtenemos estos consejos de los médicos pragmáticos. Exercise your lungs. Ejerciten sus pulmones. Now, we have no idea of even activating the lungs. Ahora no tenemos idea ni siquiera de cómo activar los pulmones. They know only one kind of activity, inhalation, one kind, exhalation, one kind. Ellos conocen solo un tipo de actividad, inhalación de un tipo, exhalación de otro tipo. And that's the activity anyway going 24/7. Y de todas maneras, esa es la actividad que se está desarrollando 24/7. But see how many activities can take place. Pero vean cuántas actividades pueden tomar lugar With the help of this prana kriya. con la ayuda de este prana kriya. So, little jargon, listen to this. Exhalation, inhalation. Entonces, un jargon, un pequeño jerga, escuchen esto. Exhalation, inhalation, exhalation, exhalation. Ok, voy a trazar un poco esa parte. Jargon, listen to this. Exhalation, inhalation. Exhalación, inhalación. Exhalation, inhalation, exhalation, exhalation. Entonces ahí está haciendo las combinaciones. Exhalación, inhalación, exhalación,
exhalación, exhalation, inhalation, exhalación y inhalación. exhalation, 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 inhalation. Ok, no le puedo llevar seguir el paso, pero se entiende. So you can. Lo voy a repetir una vez más para que quede claro. So little jargon. Listen to this. Exhalation, inhalation. Exhalation, inhalation, exhalation, 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 inhalation, exhalation, 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 inhalation. So you can be using these in permutation combination. Entonces uno puede estar usando estas vocales que él estaba mostrando con unas combinaciones permutables. For exhalation, it will be static sound form. Para la exhalación va a ser una forma de sonido estática. Static vowel, Una vocal estática. And for inhalation, you can be changing a, I, U, e, I, o, Y para la inhalación uno puede estar cambiándola. au, aha. Puede estar cambiando entre todas esas vocales. So you'll activate the lungs in 10 ways by 10 sound forms. Entonces uno va a activar los pulmones de 10 maneras, a través de 10 formas de sonido. Then you can go for exercise process for exhalation. Y luego uno puede ir por ejercitar el proceso de exhalación. Inhalation with a static vowel, Inhalación con una vocal estática and then exhalation changing the y vowels. luego la exhalación cambiando las vocales. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, u. Todas esas posibilidades. So you can be changing the vowels for exhalations, and you Entonces uno puede estar cambiando las vocales para las exhalaciones will activate your lungs differently y vas for a activar los pulmones de manera diferente exhalations. para las exhalaciones. You mobilize the intercostal muscles, pulmonary layers differently. Vas a activar los músculos intercostales y las capas pulmonares de manera distinta. It's a different scheme to inhale and exhale Es un esquema diferente para inhalar y exhalar by taking recourse to sound form. al utilizar el recurso de la forma de sonido. Now this is pranic system Y ahora esto es el sistema pránico, known only to yoga, conocido solo para el yoga not known to even ultra modern science. y no conocido por incluso la ciencia ultramoderna. And particularly in new yoga, they tell you about breathing sensitively and breathing actively. They say Y particularmente en el neo yoga te hablan de respirar sensitivamente, respirar activamente, you must be sensitive about the breath in the nose and nostrils. que uno debe ser sensitivo en la respiración, en la nariz y en los orificios nasales. And then you do any kind of pranayama. Luego hacer cualquier tipo de pranayama. It's all sensitivity about the nose and nasal parts, Es todo sensibilidad sobre la nariz y las partes nasales and then pranayama is done. y luego se hace el pranayama. But see how the lungs, which are the respiratory organs, Pero observen cómo los pulmones, que son el órgano o los órganos respiratorios, you can be addressing them, and this is called pranic system. uno puede direccionarlos y esto es llamado el sistema pránico. This is not explored by modern science. Esto no es explorado por la ciencia moderna. They have no clue to this. No tienen ninguna pista al respecto de esto. Now I will make an interesting statement. We all Ahora voy a hacer una declaración interesante. think that languages are meant for us. The oral organ is meant for language, Todos pensamos que el lenguaje está hecho para nosotros, que el órgano oral está hecho para el lenguaje. and our oration is meant for making expressions, Que nuestras oraciones están hechas para hacer expresiones, communications, talk to someone. comunicaciones, para hablar con alguien.
brief someone, talk to someone, communicate to someone. para hablar con alguien, para comunicarse con alguien. We do not understand what is the role of the oratory organ for oneself. Y no entendemos cuál es el rol del órgano oratorio para uno mismo. Do you ever speak to yourself? ¿Te hablas contigo mismo alguna vez? Then if you speak to yourself, people will call you are a lunatic person. Si es que hablas contigo mismo, la gente va a decir que eres una persona lunática. You are not talking to anyone, but you are just talking to yourself. Que no estás hablando con nadie, sino que estás hablando contigo mismo. Then they will call you lunatic. Y luego entonces te van a llamar lunático. Lunatic people speak loud unto themselves. Las personas lunáticas se hablan fuerte a sí mismos. Wise people talk unto themselves, but silently. That's the La gente difference sabia se habla a sí mismo, pero de manera silenciosa. between lunatic and a sagacious person. Y esa es la diferencia entre una persona lunática y una persona sagaz. Both talk to themselves. Ambos se hablan a sí mismos. We hardly speak to ourselves. We want someone to speak to Y muy rara vez nos hablamos a nosotros mismos. Siempre queremos que alguien más hable, around us to be speaking to. alguien más esté alrededor de nosotros para poder hablarle. We never try to understand speaking to oneself. Nunca tratamos de entender el hablarnos a nosotros mismos. Only wise people speak a lot unto themselves, Solamente las personas sabias se hablan a sí mismos mucho, and the lunatics speak a lot unto themselves. y los lunáticos se hablan a sí mismos mucho. They don't need anyone around. They Ellos no necesitan a nadie alrededor will keep on talking loudly. y van a seguir hablando fuertemente, en voz alta. There is no one to hear, yet they will be speaking. No hay nadie con quien hablar y sin embargo van a estar hablando. That is because defect in the brain, psychological defect. Eso es debido a un defecto en el cerebro, un defecto psicológico. Estamos hablando de los lunáticos. Now here the commentating act that you are doing is for you. Ahora aquí el acto comentativo que se está desarrollando, que estás haciendo, es para ti. The silent commentating act is not for someone to hear because they can't hear. El acto de comentar silenciosamente no es para alguien más, para que lo escuche alguien más, porque no lo pueden escuchar. But now you uttered these sound forms in your inhalations, exhalations. Pero ahora ustedes pronunciaron estas formas de sonido en sus inhalaciones y exhalaciones. Who was the beneficiary? ¿Quién fue el beneficiario? Your lungs was beneficiary. Tus pulmones fueron los beneficiarios. The lungs was irrigated differently. Los pulmones fueron irrigados de una manera diferente. Many of you have heard those who have learned directly from Guruji. He would say, Muchos de ustedes han escuchado, sobre todo aquellos que aprendieron directamente de Guruji, sometimes inhale from outer intercostal muscle and él diría algunas veces que inhalen desde los músculos intercostales externos then sometimes he would say inhale from inner intercostal y muscle. otras veces diría que inhalen desde los músculos intercostales internos. Nobody understood, but everybody nodded, would nod the head. Nadie entendió, pero todos asintieron con la cabeza. Nobody would have a clue what is it, how it has to be done. Nadie tendría idea, nadie sabía cómo se tenía que hacer. In simple words, these are obverse reverse conical inhalations. En palabras simples, estas son inhalaciones cónicas de reversa, ¿no? O verse reverse. Vamos a hacer bien la traducción. Obverse. Anverso y reverso. Inhalaciones cónicas, anversas y reversas. You obviously inhale, find out how the intercostal muscles are inhaling. Cuando uno inhala de manera anversa, observa cómo los músculos intercostales están inhalando. You reverse conically inhale, see how Si tú inhalas cónicamente de forma reversa, observa cómo intercostal muscles are inhaling. los músculos intercostales están inhalando.
You will know they are outer and inner intercostal muscles alternately activated. Tú sabrás de que hay músculos intercostales externos e internos By obverse, reverse, conical, or triangular in-breath and in-breath. alternándose por la respiración o la inhalación anversa, reversa, cónica o triangular. So that there is a formula. Entonces hay una fórmula. One is RE. Una es el AI. Exhale R, inhale E. Exhale R, inhale E. El exhalar A, inhalar I. Then reverse it. Y luego se revierte. Exhale E, inhale R. Exhalar I, inhalar A. Exhale E, inhale R. Do that slower inhalation. Hagan esa inhalación lenta. Don't be doing as hastily as I uttered No lo hagan en el ritmo en que yo lo pronuncié. the statement. Go slow, soft, smooth. Vayan lento, suave y despacio, ¿no? So it's called IE formula and ER formula. Entonces es llamado la AI fórmula y la IA fórmula In Prana Kriya. en el Prana Kriya. RE formula and ER formula. AI fórmula y la IA You fórmula. will get both obverse reverse by two formulae. Y vas a obtener ambos, el anverso y reverso por las dos fórmulas. And then you will know how inner and outer intercostal muscles can be activated. Y luego van a saber cómo los músculos intercostales internos y externos se pueden activar. You try to do by your volition, will and biomechanics, you can't do it. Si lo tratas de hacer por la voluntad, por la biomecánica, no vas a poder hacerlo. And you will easily do it by uttering sound forms. Y lo vas a hacer fácilmente a través de pronunciar formas de sonido. That is why in the mysticism of yoga, Y es por eso que en el misticismo del yoga, the Kundalini has something to do with the pranic el system. Kundalini tiene algo que ver, la Kundalini tiene algo que ver con el sistema pránico. And the Kundalini is symbolized as a snake, Y la Kundalini es simbolizada como una serpiente. and the pranayam is the charmer by prana kriya. Y el pranayama es el encantador a través del prana kriya. So by prana kriya you will be charming the breath, Entonces con el prana kriya vas a encantar a la respiración, which is pranically mobilized. que es pránicamente movilizada. So just silent sound form is like a breath charmer. Entonces las formas de sonido silenciosas son como un encantador de la respiración. It is a wonder as a breath charmer. Es tan maravilloso como un encantador de la respiración. So that's a pranic system in the lungs. Entonces aquel es el sistema pránico en los pulmones. We are all obsessionally considering the lungs as a respiratory organ. Porque todos ustedes están considerando obsesivamente a los pulmones como un órgano respiratorio. As students of yoga, you have to come out of the obsession. Como estudiantes del yoga tienen que salir de esta obsesión. And later, if you are a little more educated, you will come to know that abdomen is a major locus in pranayamic breathing. Luego, cuando salgas de esta obsesión, más adelante te vas a dar cuenta o vas a saber que el abdomen es un lugar mayor, principal para la respiración pranayámica. The back is also a major locus if it is sitting pranayama. La espalda también es una locación mayor, si es que es un pranayama sentado. Whereas in fashionable yoga today, Mientras que en el yoga de moda, ¿no?, de hoy, yoga that is available on the counters, which is catered, el yoga que está disponible en los mostradores, breath means lungs, nose and lungs. la respiración significa pulmones, nariz y pulmones. Breathing means nose and lungs, that's all. La respiración significa nariz y pulmones, eso es todo. But when you are better educated, you will know
Pero cuando estás mejor educado, sabrás that abdomen is a major organ, que el abdomen es un órgano mayor, and if you are sitting, back and spine is much more prominent organ than the lungs and than the chest. y si es que estás sentado, la espalda y la columna son órganos más prominentes que los pulmones y que el pecho. Anyway, that is the pranic system. De cualquier manera, ese es el sistema pránico. We know that there is nervous system in our embodiment, Sabemos que hay un sistema nervioso en nuestra encarnación which runs into something estimated to be 6,000 miles of network within the body. que recorre algo así como 6.000 millas de conexiones en nuestro cuerpo. And there is vascular system in our body, Y que hay un sistema vascular en nuestro cuerpo which is estimated to be around 60,000 miles. que se estima de que sean alrededor de 60.000 millas. Nobody has identified the pranic system. Nadie ha identificado el sistema pránico. If you want to have estimation of what is this length of the pranic system, Si es que uno quisiera tener una estimación de cuál es la extensión del sistema pránico, it has to be measured on astronomical scale, debe ser medido en una escala astronómica, not in terms of kilometers and miles. no en términos de kilómetros y millas. It has to be astronomical scale. Tiene que ser una escala astronómica. All over the body there is pranic system. Alrededor de todo el cuerpo hay un sistema pránico. Now, in the pranic exercise that you did, you were Ahora, en el ejercicio pránico que hicieron, using the vowels. estuvieron usando las vocales. Is there any language without vowels? Any word without vowels? ¿Hay acaso algún lenguaje sin las vocales? ¿Hay alguna palabra que no tenga vocales? Any word must contain at least minimum one vowel. If there is Cada palabra debe contener al menos una vocal. no vowel, then it is not a word. Si es que no hay una vocal, entonces no es una palabra. And in English, you have those few vowels. A, I, E, O, U. Y en inglés tienen pocas vocales. A, I, E, O, U. So these few vowels turn out n number of words. Entonces estas pocas vocales resultan en un número n de palabras. How many words will you find in the 20-volume Oxford Dictionary? ¿Cuántas palabras puedes encontrar en los 20 volúmenes del diccionario Oxford? How many words are formulated? Each word has at least one or more vowels. ¿Cuántas palabras son formuladas? Al menos cada palabra tiene una o más vocales. So understand the role of vowels in language. Entonces entiendan el lenguaje de las vocales, el rol de las vocales en nuestro lenguaje. No vowel, no word. And if no word, no language. Sin vocales no hay palabras, y si no hay palabras no hay lenguaje. Now, how these vowels are working within us? Ahora, ¿cómo estas vocales están trabajando dentro de nosotros? And there's vowels and consonants. We have vowels and consonants. Y las vocales y consonantes, tenemos vocales y consonantes. Now, if you have read the definition of prana in Guruji's book, Ahora, si es que han leído la definición de prana en el libro de Guruji, he defines it. él la define, It is defined in the text, classical text, es definido también en los textos clásicos Vaishvik Prana Shakti. como Vaishik Prana Shakti. Vaishvik, universal. Vaishvik es universal, It's a universal cosmic energy. es la energía cósmica universal. Why universal? How universal? Now, if you have done whatever you have done and if you experience, ¿Por qué universal? ¿Cómo universal? Ahora, si es que han hecho,
Lo que sea que han hecho, si es que lo han experimentado, it is so personal, so personalized. Where do you say universal? es tan personal, es tan personalizado. ¿Dónde vemos al universo? It is because of the sound forms, Es debido a las formas de sonido it becomes universal cosmic energy. que se convierten en una energía cósmica universal. Because whole cosmos got launched. How? Porque todo el cosmos fue lanzado, desplegado, digamos. ¿Cómo? With sound. A través del sonido. Modern physics says it is Big Bang. Las físicas modernas dicen que fue a través del Big Bang. What is bang? ¿Qué es bang? Is it not a sound? ¿No es acaso un sonido? And our metaphysics says the whole creation has come from sound. Y nuestra metafísica dice que toda la creación ha venido del sonido, o ha surgido del sonido. So, the source of all creation is sound. Entonces la fuente de toda la creación es el sonido. The whole cosmological unfoldment is from sound. Todo el despliegue cosmológico es desde el sonido. For astrophysicists, it is Big Bang. Para los astrofísicos es el Big Bang. And for mystics, it is Om. Y para los místicos es el Om. And all pranayam, all pranayamic processes are Y todo el pranayama, todos los procesos pranayámicos by taking recourse to sound forms. No es a través de tomar recurso de las formas de sonido. sound form, no pranayam. Si no hay formas de sonido, no hay pranayama. Either it should be mantra, or if it is amantrak, Ya sea con mantra o sin mantra, then it is swaravyanjanas. entonces es svara vyanjanas. Otherwise it's just breathing. De otra manera, solamente estás respirando. That is why it is called pranayam, not shvasayam. Y es por eso que es llamado pranayama y no shvasayama. It is called pranakriya and not shvasakriya. Es llamado pranakriya y no shvasakriya. That's why there is concept of 51 Shakti Pithas. Y es por eso que está el concepto de los 51 Shaktipitas. Shakti is that feminine force behind creation. El Shakti es la fuerza femenina detrás de la creación. The cosmic energy La energía cósmica, in the form of feminine energy called Shakti. en la forma de energía femenina, llamada Shakti. And there are 51 Shakti Pithas. Why 51? Y hay 51 Shaktipitas. ¿Por qué 51? Why not any other number? ¿Por qué no cualquier otro número? 51 because there are 51 letters. 51 porque hay 51 letras. The sound form, our system, Formas de sonido en nuestro sistema. I won't say it is Sanskrit. Sanskrit adopted it. No voy a decir que es el sánscrito lo ha adoptado. Our oral system, vocal system, Nuestro sistema oral, nuestro sistema vocal, whatever sound it produces, it is between to ksha. cualquier sonido que produce es entre A o E y Sha. And these are the letters. To ksha. Y estas son las letras, E, A, Sha. And those they number to 51. Y esas se cuentan hasta el número 51. If you count them, they number to 51. Si es que las cuentan, se enumeran hasta la 51. And every one of the Shakti Pita has only one letter. Cada una de las Shaktipitas solo tiene una letra. There is no repetition of letter in two Shakti No Pitas. hay repetición de letras en dos Shaktipitas.
Each Shaktipita has one letter. Cada Shaktipita tiene una letra. That is why it is called A to Ksha. Y es por eso que es llamado desde A Sha. And there is a wonderful Upanishad which divulges about manifestation of these sound forms. Y hay un maravilloso Upanishad que divulga sobre la manifestación de estas formas de sonido In cosmos, en el cosmos, cosmic unfoldment. en el despliegue cósmico. It is called Aksha Upanishad. Y es llamado Aksha Upanishad. Aksha means A to Ksha. Aksha significa de A hasta Sha. Like in English you say A to Z. Como en el inglés y en el castellano se dice de la A a la Z. In Sanskrit it is A to Ksha. En sánscrito es desde la A a la Sha. And these are the sound forms for which our physiology is suitable. Y esas son las formas de sonido para las cuales nuestra fisiología es apropiada. So these sound forms play significant role in the internal universe microcosm. Y estas formas de sonido juegan un rol significativo en el microcosmo universal interno. And yoga has identified this. Y el yoga lo ha identificado. Therefore it has gone for Nada Sadhana, Shabda Sadhana. Y es por eso que se le llama el Nada Sadhana, el Shabda Sadhana. We don't call them these letters, these literal letters as you say in English. No les llamamos a esto letras, a letras literales como ustedes las llaman en el inglés. We don't say them something like that they are literal letters. They are akshara. Y no las decimos que son tal como letras literales, son akshara. Akshara. Kshara means destructible. Akshara y shara significa destructible, Akshara means indestructible. mientras que akshara significa indestructible. So these letters are indestructible forms, sound forms, Entonces estas letras son formas de sonido indestructibles, because they are seed of all creation. porque son la semilla de toda la creación. So in the next session, Entonces en la siguiente sesión let's try to understand how another dimension of this, the sound forms, how they work. tratemos de entender otra dimensión de cómo funcionan estas formas de sonido. So this is for the next session, Entonces esto será para la próxima sesión, where we'll use the combination of Vaikari and Madhyama, donde usaremos la combinación de Vaikari y Madhyama, and then see how they work on our physiology, y luego veremos cómo funciona nuestra fisiología, how they work on our organic body, cómo trabaja nuestro cuerpo orgánico, how they work on our Granthi region. cómo trabaja nuestra región Granthi. Esoteric physiology speaks about 3 Granthis, not junctions. Y la fisiología esotérica habla sobre 3 Granthis, sobre 3 intersecciones, nudos Granthis. KNOT, not junctions. Intersecciones anudadas. Passion zone, emotional zone, intellectual zone. La zona de la pasión, la zona emocional y la zona intelectual. We have lots of knots in our intellectual zone, Tenemos muchos nudos en nuestra zona intelectual, head region, lots la región de la cabeza, of knots in the heart, emotional zone, sentimental muchos nudos en la zona emocional, en el corazón, zone, en la zona sentimental, and lots of knots in the passion region, the passion zone, the belly. y muchos nudos en la región de la pasión, en la zona de la pasión, en el abdomen. So this is for the next session. Entonces esto será para la próxima sesión. Thank you very much. Namaskar. Y él agradece y se despide. Bien. Esta ha sido la sesión de educación en yoga número 18.